Crítica en nuestro país, con más de 8.000 casos diarios de COVID-19. Queremos analizar las cifras presentadas hoy. Para eso tomamos contacto con la doctora Lorena Tapia, infectóloga del Instituto de Ciencias Biomédicas y Académicas de la Universidad de Chile. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, Cristian, buenas noches. Doctora, ¿le llama la atención la cantidad de gente en los lugares de abastecimiento, la cantidad de gente que trató de salir ayer y uno piensa, se le perdió el miedo al contagio, se le perdió el miedo al virus? ¿Cuál es su análisis? Sí, claro que llama la atención. Es interesante ver cómo la gente puede haber perdido el miedo, está cansada de las cuarentenas, pero justamente como mencionaban ustedes, la idea en este minuto, con un número tan alto de casos por día, con un sistema de salud que está al límite, con camas críticas que empiezan a escasear, ¿cierto?, en pacientes que además han bajado las edades de los pacientes que están en estado crítico. El llamado, creo, ahora es a educar y a hacer un llamado fuerte a mantener el autocuidado, creo yo. Estamos frente al SARS-CoV-2, al virus del COVID-19, no se ha ido, sigue circulando fuertemente entre nosotros, tenemos una gran cantidad de casos activos en muchas regiones del país, por lo tanto tenemos que hacer el llamado a quienes trabajan en salud y que reciben estos pacientes, un llamado fuerte a cuidarse, a guardarse, a tomar las medidas de cuidado y evitar de todas maneras las aglomeraciones. Razones tenemos para hacer este llamado, tenemos razones de sobra para hacer el llamado de guardarse y evitar estar en contacto con más gente de lo necesario. Doctora, ¿a qué se puede atribuir el aumento de contagios? Porque uno ve y analiza las causas en rigor de lo que dicen los especialistas y claro, muchos de ellos hablan de la falla que significó a lo mejor el de entregar los permisos de vacaciones, pero ya estamos en el mes de abril, vacaciones de enero y febrero. ¿Puede ser esta una causa o son multifactoriales? A ver, la causa principal, creo yo, es el virus mismo. Seguimos enfrentados a un virus respiratorio nuevo que nos va enseñando todos los días, de los cuales hemos estado aprendiendo día a día, y este virus tiene la capacidad de transmitirse persona a persona y eso no ha cambiado. Y todavía tenemos un porcentaje de la población susceptible de infectarse que es alto, porque no tenemos todavía una población vacunada suficiente para producir la protección que esperamos lleguemos en algún minuto. El virus ha cambiado, han llegado cepas o variantes nuevas a nuestro país que podrían tener características distintas de transmisión, de afectar a distintas poblaciones, quizás más jóvenes en estos minutos. Y en eso tenemos que estar conscientes de que estas son características de los virus respiratorios. Esto puede también haber pasado con alguna otra pandemia anteriormente en nuestra historia, ¿cierto?, de la humanidad, y se comportan así. Por lo tanto, conociendo que todavía estamos expuestos a este virus nuevo respiratorio que tiene capacidad de transmitirse entre las personas, tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que ser responsables en cuidarnos porque no ha desaparecido el virus. Por más que hemos vacunado un número importante y hemos tenido una campaña de vacunación exitosa, el virus sigue circulando y es capaz de transmitirse persona a persona. De acuerdo a la positividad, doctora, registrada en los últimos días y también a la cantidad de casos activos, ¿cuál es el escenario que podemos esperar para las próximas semanas, tanto en el número de contagiados como también en un tema muy relevante que es la ocupación de camas críticas? El tema de los contagios depende bastante del número de casos activos que van circulando, es un poco cuánto virus circula entre las personas y los contagios están en relación a eso. Y también ahí es importante, por eso, que las personas tomen conciencia y eviten salir sabiendo que el virus está circulando entre las personas. Por lo tanto, uno podría esperar que habiendo muchos casos activos y habiendo estas filas y gente que aún sale y se mantiene en contacto con otras personas que pueden estar contagiadas con el COVID, con el virus, ¿cierto?, uno puede esperar que este número aumente más, por un lado. Y lo otro que hemos visto es que la proporción de pacientes que finalmente necesitan hospitalizarse y necesitan
hospitalizarse en lugares donde hay unidades de cuidados intensivos también es un porcentaje que es más o menos estable. Por lo tanto, en la medida que aumentan los casos y los casos diarios, también van a ir aumentando en semanas posteriores o en días posteriores el requerimiento de camas UCI. Así que es esperable que en unos días más tengamos más número de pacientes con necesidad de intensivos, de ventiladores, y eso es lo que preocupa principalmente a quienes están atendiendo a estos pacientes. Es un personal de salud también que lleva más de un año de trabajo intenso, con estrés, y por lo tanto, por eso creo que el llamado desde quienes están trabajando con los pacientes, desde quienes se han recuperado del COVID-19, en este minuto tiene que ser un llamado bien intenso a que nos cuidemos, nos mantengamos idealmente en nuestras casas y no nos olvidemos de que este virus circula entre nosotros aún. ¿La cantidad de casos activos, doctora, puede retrasar la denominada inmunidad de rebaño? Es que la inmunidad de rebaño está más bien dada por la cantidad de personas que necesitamos inmunizar o tener inmunes para que disminuya finalmente la circulación. Podríamos tratar idealmente de apurar ese porcentaje o de llegar antes quizás a ese porcentaje protector, pero no tiene tanto que ver con el virus que circula en este momento. Lo que sí está claro es que tenemos un número de casos activos muy alto en este minuto, con un porcentaje de población que todavía no es suficiente para protegernos de manera de rebaño, o sea, que protejamos a los de al lado y disminuyamos así la circulación del virus. Ahora, doctora, estamos entrando en una época también, ya va a partir luego la campaña de la influenza. ¿Puede significar la circulación de este virus algún riesgo mayor a lo que estamos viviendo? Bueno, siempre ha sido el temor de los médicos, es el que se vayan sumando distintos virus respiratorios, además del COVID-19, del SARS-CoV-2 que da COVID-19. El año 2020, afortunadamente, con las medidas que se tomaron, probablemente con la cuarentena intensa, el uso de mascarillas, el lavado de manos, la verdad es que tuvimos muy pocos casos de virus como influenza y de virus respiratorio sincicial y otros virus respiratorios que afectan a niños o a personas mayores. Pero también tuvimos una vacunación bien exitosa el año pasado. Este año lo ideal es tener una vacunación contra la influenza igual de exitosa que el año pasado, porque esperamos que no circule, ¿cierto? Pero evidentemente, si es que seguimos cuidándonos, probablemente podamos también controlar estos otros virus respiratorios, que es lo que todos esperamos. Pero en ese mismo sentido también es importante que nos cuidemos, porque estos otros virus respiratorios también dependen de cómo nos comportamos con otras personas que puedan estar infectadas. Muy bien, doctora Tapia, muchísimas gracias por esta entrevista. Que esté bien, buenas noches. Gracias, Cristian.